Es el gran problema ambiental de la Argentina. Está claro que todo lo que hemos hecho hasta ahora, bien o mal, no alcanza. Y todo lo que el Estado dice que hace, bien o mal, tampoco alcanza. Por eso hoy vamos a volver a hablar de la basura. Hacete cargo, individual y colectivamente. Individual y políticamente, hacete cargo de la basura. Antes que nada, vamos a saludar a nuestros amiguitos, los yaguaretés, porque los verdaderos, aquellos que han sido reproducidos en el Iberá para poder ser soltados y poder salir de cautiverio y poder repoblar los esteros del Iberá con yaguaretés que no están allí desde hace más de 50 años, ahí los ven. Allí están esos cachorros que están siendo controlados con un atuendo muy particular de parte del veterinario que los observa, porque lo fundamental es que no tengan contacto con los humanos, que no reconozcan a un humano. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando sean soltados en libertad, puedan moverse como lo que son, animales, no mascotas, y puedan reproducirse en el área silvestre y no necesariamente en cautiverio como hasta ahora. Juani. Sergio. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Qué goma. No hagan ningún chiste al respecto, se lo pido por neumático. favor. No es un neumático simplemente. ¿Por qué está el neumático? Flor de neumático. Flor de neumático, porque ¿Por qué está vamos aquí? a estar hablando del dengue, señores. Las temperaturas ahora empiezan a ser propicias para que aparezca justamente esta larva, se reproduzca el mosquito. Okay. Y bueno, vamos a hablar un poquito de las cosas que tenemos que hacer para evitar que el dengue no aparezca. Muy bien. Y de lo que vamos a hablar hoy, muy puntillosamente en Ambiente y Medio, es de la basura. Una vez más, como siempre, hay que dar y hay que machacar hasta que alguna vez podamos cambiar que es el principal problema ambiental de un país en el cual el 90% de sus habitantes vive en ciudades. Hacete cargo de la basura. Generalmente pensamos y asumimos que la basura que generamos en nuestra casa o nuestro trabajo sale de nuestro entorno en el preciso momento en que la sacamos a la calle. En ese instante, creemos que se ha solucionado el problema de los residuos. Y también estamos convencidos de que hasta allí llega nuestra responsabilidad. Lo que pasa después forma parte de un espacio bastante difuso. Y generalmente decimos, no sé, no es un problema mío. Esta manera de sacarnos la basura de encima, junto a nuestras responsabilidades, es la que ha provocado que el país se llene de basurales a cielo abierto, con todos los problemas que eso acarrea. Sabemos que en muchos lugares se promueve la separación de residuos en cada casa, pero luego el camión pasa por la puerta y los vuelve a juntar. También sabemos que del reciclado se habla mucho, pero solo un porcentaje muy pequeño ingresa a un circuito de reutilización. A veces no nos damos cuenta de que estamos provocando sistemáticamente residuos todo el día sin saber muy bien qué cosas consumimos, usamos y tiramos. Tenemos que hacernos una pregunta. ¿Estamos haciendo todo lo necesario para generar menos residuos en nuestra vida cotidiana? ¿Somos responsables de sacar y colocar nuestros residuos en los lugares correctos? Estas y muchas otras preguntas forman parte del tema que abordaremos hoy en nuestro programa. Es necesario que todos nos sintamos parte del problema y de la solución para este gran flagelo que crece día a día. Podría decirse que es un problema de la conciencia, la basura. Yo prefiero decir que la basura es un problema del capitalismo, porque es un problema como tal desde hace aproximadamente 50-60 años, cuando el capitalismo decidió instar a nuestro consumo de manera desenfrenada. Y a partir de allí la basura pasó a ser un problema. Luego es un problema ambiental porque contamina las napas, porque contamina el aire, porque hace proliferar a, por ejemplo, cucarachas, ratas, etcétera, etcétera, y por lo tanto enfermedades asociadas a, y así sucesivamente. Y los estados, el Estado, no le ha logrado dar una respuesta. No alcanza con pedirnos que separemos la basura en nuestra casa. Es evidente que hay que hacerlo, pero también es evidente que no alcanza. La estadística dice que, por ejemplo, en la Argentina se genera por persona aproximadamente entre 1 kilo, 1,5 kilos, algunos dicen que hasta 2 por persona por día. Pero cuando miramos
Este dato que están viendo ustedes en la pantalla verdaderamente produce escozor. 1 tonelada de residuos cada 2 segundos en la Argentina. ¿Sí? ¿Y cómo se componen estos residuos? Porque no hablamos de basura así en general. Hablamos de un montón de cosas que se van juntando y se terminan conformando en aquello que denominamos basura. ¿Cuál es la composición de los residuos en la Argentina? ¿Cómo se integran? Veamos. Hay un porcentaje muy alto de residuos orgánicos. Ahí está el cuadro. Los residuos orgánicos son ni más ni menos que los restos de comida, que, dicho sea de paso, están muy relacionados con el nivel de desarrollo de cada sociedad. Las sociedades más pobres producen más basura devenida de los restos de comida. Eso es, en el caso de la Argentina, el 49% de los residuos. Sigamos viendo el cuadro un segundo. ¿Cuál es el residuo que le sigue en cantidad? El 17% de otros lo vamos a dejar un ratito afuera. Vamos a hablar del 15% que son plásticos. Acá lo tenemos representados. Todos los residuos según la cantidad que suponen en la composición de una bolsa de basura promedio en la Argentina. Acá tenemos casi la mitad de los residuos, restos de comida. ¿Saben ustedes que con los restos de comida, si se los tratara como corresponde, por ejemplo generando biogás, por ejemplo a través de la biometanización o de del compostaje para producir abono, todo esto se reduciría prácticamente, no digo a cero, pero a muchísimo menos que la mitad de lo que hoy significa y que es lo que más contamina porque produce esos jugos llamados lixiviados que son los que drenan hacia la napa. Luego están los plásticos, decíamos, 15% de nuestra basura son plásticos. Está claro que esto se puede reducir enormemente. La mayor parte de esto es packaging. La mayor parte de esto podría ser utilizado con otro material, vidrio por ejemplo, o simplemente comprando a granel y ahorrándonos los envoltorios, los paquetes de plástico, las bolsitas, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos con este. Este es el papel y el cartón, que corresponde al 14% de lo que producimos en basura. Detalle no menor, porque el papel fundamentalmente puede ser reciclado y reciclable una enorme cantidad de veces. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a exigir como consumidores el papelito blanco, inmaculado, puro. Bueno, si fuéramos más, generosos como consumidores, quizás, o más tolerantes, podríamos aceptar el papel reciclado y reduciríamos bastante de este 14%. Luego el vidrio, le sigue aquí. Bueno, el vidrio se supone que es de lo más, entre comillas, amigable, porque es reutilizable una buena cantidad de veces y eso explica que no sea un porcentaje tan alto, sea apenas el 3%. Y luego tenemos el metal, que también es altamente reciclable y por eso seguramente integra un porcentaje también bajo de la bolsa de nuestra basura. Pero detengámonos un segundo. El que le sigue en cantidad, en porcentaje de basura en nuestra bolsa diaria a los restos de comida es un rubro que se denomina otros. Y en otros entran un montón de cosas que podrían ser reciclables. Primero, si existe la conciencia particular e individual de cada uno de nosotros, pero luego, si hay un Estado que genera las condiciones para que eso sea reciclable. ¿Qué hay adentro de otros? Tela. Toda la ropa que tiramos. Claramente podría ser reutilizable, ¿no? Remedios vencidos, para los cuales en muchos lugares, no solamente del mundo desarrollado, sino también del mundo en desarrollo y hasta de la Argentina, hay programas particulares para que se los trate como corresponde, es decir, fuera de la basura convencional, porque un remedio vencido contamina más que cualquier otra cosa. Las pilas y baterías famosas, acá están, pilas y baterías, que integran el rubro otros. No hay políticas de reciclaje o de reutilización para las pilas y se sabe, si bien las pilas comunes ya no contaminan tanto como antes, las baterías de litio, etcétera, etcétera, producen un daño bastante irreversible en los ecosistemas. ¿Me permiten? Voy acá a seguir con otros. Pintura. Pintura. Esto se tira a la basura convencional. No, señor, debiera tener un tratamiento particularizado porque el nivel de contaminación que produce es grande, grande. Otros, escombros. Normalmente y de manera
a mi juicio bastante poco feliz, se utiliza para dos cosas. Se utiliza. Cuando se derrumba algo, se demuele algo, tiene dos destinos. Uno es un relleno sanitario, ocupando un lugar enorme para algo que podría ser claramente reutilizado. Y el segundo destino que tiene, al menos en la ciudad de Buenos Aires, por esta fruición que tenemos de ocupar terreno al río, es llevar la costa del río cada vez más lejos. Un disparate, porque, entre otras cosas, el Río de la Plata está cada vez más lejos nuestro. Más otros, ahí tienen. Residuos eléctricos y electrónicos, computadoras, licuadoras, planchas, heladeras, televisores, todo ello va en el rubro otros. También merece y debe exigirse para eso un tratamiento particularizado, porque mucho de eso puede recuperarse por aquello que se conoce como minería urbana, aquellos materiales, minerales, oro, cobre, etcétera, que están en esos dispositivos y que podrían ser recuperados, y además reducir la cantidad de minería a cielo abierto que se hace para obtenerlos. No, yo sabía, estaba esperando. Venga acá un segundito. Ay, Viene conmigo, por favor, Fede. Sí, cómo no. Ahí va, muy bien, muchas Hola, gracias, Federovsky. ¿qué tal? Escúcheme, ¿por qué hace esa voz tan...? Bueno, no importa. Yo tenía algo que decirle, Federovsky. Mi abuela me contó... Tu abuela. Mi abuela me contó Esto que... te lo conté yo y te dije que me lo había heredado de mi abuela. No. Pero Mi no abuela Sí. me contó Tu abuela. que cuando era más joven Ajá. chiquitita, tiraban la basura en estos tachos de pintura con Es verdad. papel. Es La verdad. pregunta que yo tenía No que era hacerle... necesariamente tacho de pintura, podía ser cualquier cosa, pero Bueno. era un tacho con papeles y pasaba el basurero y uno hacía ¡op! Y lo tiraba ahí adentro. Pero tiraba todo el tacho, o sea, ¿se usaba No. todo un tacho por día? No, el tacho lo guardaba, lo tenías en tu casa, tiralo de adentro, envuelto en papel de diario. Cacho. Te dejé muerto. Vamos a explicar lo que está tratando de decirnos Tommy, que es muy importante. La basura, como la conocemos hoy, es un fenómeno moderno, claramente moderno. Todos estos dispositivos o envases o recipientes que tenemos acá nos permiten, como decía Tommy recién, con este tacho con papel de diario, nos permitían, cuando yo era chico, comprar cosas a granel. Por lo tanto, no había una botella cada vez que comprábamos alguna bebida. No, se iba con la dama Juana y se rellenaba. No había sallé de leche por doquier. Venía el lechero, está bien, alguien me podrá decir que la leche ahora pasteurizada es mejor, etcétera, etcétera. Lo cierto es que había menos basura. El sifón era uno y muchas veces recargable. Y es más o- rico el sifón. Es más rico el sifón, ahí estoy de acuerdo. Los maples de huevo, por ejemplo, que uno iba con el maple, se lo llenaban de huevos y volvía con el maple a su casa y no generaba basura. La botella de aceite. Uno iba con la botella de aceite a la aceitera y compraba el aceite suelto. Y no estaba tirando una botella de plástico, de aceite, de girasol por día o cada 2 días, como se hace hoy cuando gente como esta come papas fritas, por ejemplo. Papas fritas, le dije. ¿Es por el color del casco? ¿Qué tendrá que ver? ¿Me Bueno, trajo galletitas acá en la lata? claro, bueno, las galletitas se vendían sueltas. ¿Pero me trajo galletitas? No le traje galletitas. Para... No le traje, ¿Para qué trajo traje la lata? los recipientes para que los vea, Tommy, por favor. El problema es que todo esto que ya no se utiliza genera una cantidad de basura innecesaria. Y el problema adicional que se produce después, fuera de nuestra casa, donde no lo vemos y donde nos olvidamos que sigue ese proceso, es que proliferan basurales o malos tratamientos de los residuos. Veamos el caso de Luján. En la ciudad de Luján había un basural a cielo abierto tremendo, horroroso, nefasto, abyecto. Se lo cerró para exigirle a la ciudad de Luján que trasladase esos residuos al relleno sanitario del SEAMSE, allí cerca del Camino del Buen Aire. Bueno, lo cierto es que esos residuos hoy están tratados así como ustedes lo ven. Los vecinos generaron un mecanismo, digamos, informal, digamos, ilegal, para que uno lleve la basura y los muchachos que están allí se la dispongan. Claro, ya no en el lugar que el municipio dispuso para eso, y menos aún para poder trasladarla a un relleno sanitario con alguna calidad de tratamiento adecuada, no. Para dejarla allí a la vera del camino como acaban de ver.
un horror que ocurre diariamente en Luján y que nosotros mostramos con las cámaras de Ambiente y Medio. Señorita Andrea Ferrario. De verdad, Sergio, ¿cómo nos cuesta hacernos cargo de la basura? ¿Cuánto más fácil es hacer una bolsita, abrir la puerta de casa y decir a partir de ahora ya no, Es que probablemente ese es el gran problema. problema. Ese es el gran problema. No hemos tomado dimensión de la totalidad del proceso desde el momento que compramos algo hasta que eso se convierte en basura más allá de nuestras casas. Claro, ya la compra es pensar en si va a ser basura o no. Y también otras cosas que nosotros por ahí no pensamos que es basura. Che, se me rompió el aire acondicionado. Lo agarro, lo tiro a la calle. El vecino lo ve y dice, bueno, yo agarro mi heladera y tampoco... Y así... En la ciudad de Buenos Aires hoy hay un servicio que también existe de manera mucho más eficaz en los países desarrollados, que es el de los residuos voluminosos. Uno tiene que sacar, no sé, una cama, una heladera, una cocina a la calle y no la saca a la calle. Llama y el municipio dispone de un sistema por el cual se lo vienen a buscar y luego recibe un tratamiento adecuado. Lo que uno no sabe en la Argentina es si quien se lo lleva le da ese tratamiento, ¿no? Por eso invito a que todos salgan a recorrer los barrios de Capital Federal o también de donde estén y se den cuenta de cuánta basura acumulada hay y cuántos basurales informales nos encontramos, como el que vimos en Villa Celina, que estuvimos hace un tiempo y bueno, para que lo vean. Adelante. Estamos en Villa Celina, partido de La Matanza, en lo que es un basural a cielo abierto, a pocos metros del Gran Mercado Central de Buenos Aires. Detrás mío vemos que tenemos un barrio que convive con la basura. Podemos encontrarnos con retazos de tela de alguna textil que los deja por acá, autos, sillones, colchones. Por ese lado podemos ver que hay camiones trabajando, porque antiguamente esto era todo basural también. Pareciera que están comenzando a hacer trabajos de limpieza. Ahora aquel lado lo limpiaron, pero bueno, este basural viene por ahí, vienen con trapos, vienen los carros y tiran las cosas acá y después nos echan la culpa a nosotros. Con este lado pasaba lo mismo, pero ahora limpiaron. ¿Y vos cómo te sentís? ¿Cómo es convivir con esto? ¿Qué te parece? Sobre aquella calle veo chicos, 2 años, 3 años, en el medio del agua, de la basura, comiendo del piso. Te da bronca, pero... Acompáñeme un poco a recorrer lo que es este basural. A simple vista ya podemos notar, no puedo compartir con ustedes el olor, pero sí pueden ver, por ejemplo, acá tenemos una heladera, escombros, basura quemándose, llantas de auto y muchos retazos de tela. Pero lo más impresionante, si seguimos hacia mi derecha, es que a 50 metros tenemos viviendas, familias que conviven día a día con este gran basural a cielo abierto. Hablamos de un fenómeno local cuando hablamos de basura, pero también hablamos de un fenómeno global, porque en el mundo se generan 1.500 millones de toneladas de basura por año. Por eso yo insisto en que es un fenómeno del capitalismo, no es simplemente la mala conducta de los ciudadanos. Hay un sistema, hay un modelo que propende, empuja a que cada vez consumamos más y produzcamos cada vez más basura. Y también hay un fenómeno global asociado. El 5% de las emisiones que provocan el efecto invernadero y a su vez el cambio climático provienen de la basura. Es decir, que si hubiera un buen tratamiento de la basura, tendríamos menos aportes para el calentamiento global. Pero volvamos a lo local. En la Argentina, el gran problema de la basura es que hay un desentendimiento del ciudadano en el momento en que deposita la bolsita, separada o no, no importa, en la puerta de su casa. Y hay un desentendimiento del Estado que no reproduce políticas para solucionar lo que ocurre desde el momento en que la bolsita de basura es levantada por un camión hasta que es dispuesta como correspondería en algún sitio. Por eso, en la Argentina hay 3.000 basurales a cielo abierto. 3.000 basurales a cielo abierto. En la provincia de Buenos Aires, según la Defensoría del Pueblo, hay 74 municipios que tienen basurales ilegales. Paremos acá y hagamos una distinción. Esos basurales ilegales no tienen algún grado de certificación municipal.
Pero les puedo asegurar que de los 135 municipios que tiene la provincia de Buenos Aires, no menos de 120 tienen basurales a cielo abierto legales. Basurales a los cuales, o predios a los cuales se lleva la basura para quemarla con anuencia del municipio. Más aún, con la indicación del municipio de llevar sus camiones ultramodernos a disponer la basura allí, generando un foco de contaminación. Estamos en un problema. Repasemos el mapa de la basura que empezamos a elaborar con la Fundación Ambiente y Medio y desde este programa el año pasado. El mapa de la basura, con una bolilla roja para cada uno de los basurales a cielo abierto, nos señala que en la mayor parte de las capitales de provincia, por ejemplo, hay basurales a cielo abierto, que en la mayor parte de las ciudades importantes de la Argentina, el modo de tramitar el tratamiento de la basura es poniéndola en un pozo y prendiéndole fuego. Reitero este dato. 9 de cada 10 habitantes de la Argentina viven en ciudades. En el 80% de esas ciudades, la basura se trata de manera similar al medioevo. Por lo tanto, el gran problema ambiental de la Argentina es la basura. Ya volvemos con más Ambiente y Medio. Trata de no usar más madera y evitaremos continuar con la deforestación. La actividad industrial se encargó de encontrarle algunos reemplazos al uso de la madera con el fin de evitar una demanda indiscriminada que terminaría en mayor deforestación. El cáñamo o el bagazo proveniente de las cañas de azúcar son un reemplazo perfecto para la fabricación de papel de alta calidad o para la producción de paneles que reemplacen la madera para muebles. También el cartón y la fibra de cáscaras de nuez son elementos que perfectamente pueden sustituir la madera. Solo es cuestión de cambiar de hábitos y ayudar a nuestro planeta. Seguimos en Ambiente y Medio. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Ecoaula, el segmento educativo de la Fundación Ambiente y Medio. Aunque tiene un nombre complejo, compostar o hacer compostaje es simplemente transformar de manera acelerada todo tipo de restos orgánicos que forman parte de tu basura. Desperdicio de comida, frutas, verduras, acerrín, cáscara de huevo, restos de café, trozos de madera, poda de jardín, ramas, césped, hojas, raíces, pétalos, entre otros. Esa descomposición la hace espontáneamente la naturaleza a través de microorganismos. El compostaje simplemente tiende a hacer más rápido ese proceso. El resultado además es bueno. El resultado de la descomposición de la materia orgánica es en sí un excelente abono para la tierra, tal como se hace en el campo desde hace cientos de años. Pero en la vida moderna, con ciudades que producen cientos de miles de toneladas de basura diariamente, compostar trae un beneficio adicional indispensable. Reduce la cantidad de residuos que finalmente llegan a un relleno sanitario o a un basural a cielo abierto, ya que el 50% de la basura que producimos son justamente restos de comida. Y otro beneficio adicional, la llamada basura orgánica, dada su tendencia natural a la descomposición, es la que mayor contaminación aporta cuando es dispuesta en un vertedero. Los jugos que larga son los llamados lixiviados que contaminan las napas de agua. Entonces, si tenés espacio y tiempo, compostá. ¿Cómo? Sencillo, agarrá un balde o una maceta, hacele unas perforaciones en la base y llenala con capas intercaladas de tierra y materiales orgánicos provenientes de tu basura. Regalo regularmente para asegurar una buena cantidad de humedad, cubrilo para que se inicie el proceso de fermentación y removelo cada 2 o 3 días. En pocas semanas vas a tener solo tierra fértil para tus plantas y menos basura para la ciudad. El señor Juan Andino me va a develar
por qué tenemos una goma de semejante magnitud en el estudio. Antes que nada, Sergio, vamos a entender un poco qué es el dengue. Lo adelantábamos al principio del programa, estuvimos con el especialista Tomás Orduna y dentro de un rato develamos el secreto de la goma. Aclaremos algo, la importancia del combate contra el dengue también trae aparejado cuestiones vinculadas al cambio climático. El dengue, el mosquito que transmite el parásito que provoca el dengue, tiene mayor distribución hoy, en la actualidad, que la que tenía hace 50 años, producto del calentamiento global. Veamos la nota. Eliminarlo de la faz de la Tierra sudamericana es imposible. Sí, lo que podemos hacer es disminuir la cantidad de Aedes aegypti en función de lo que nosotros como humanos hagamos. Fumigación solo sirve sobre los adultos, no sirve sobre las larvas que están dentro de los receptáculos cargaditos de agua. Entonces la fumigación tiene un momento inicial para control de foco. Y si yo tengo una epidemia, yo tengo que hacer una fumigación periódica para bajar la cantidad de adultos, pero sabiendo que los huevos y las larvas no van a ser controlados por la fumigación. Por eso es mucho más importante otras acciones y no la fumigación para tener a largo plazo el control de la Aedes aegypti. Hacer descacharrados, esto es, todo el modelo de lugares donde haya potencialmente reservorios tienen que ser o guardados de manera correcta o destruidos. Como concepto es muy simple. Desde el punto de vista de las acciones termina siendo complejo, porque basta que en una manzana haya dos vecinos que no entienden esta idea, dos vecinos que dejan recipientes en la terraza, en el patio posterior, donde estén criándose Aedes aegypti que tienen una capacidad de vuelo de 50 a 80 metros habitualmente, por lo cual esa manzana es deslucido el trabajo de 50 personas porque 2 casas mantengan criaderos. Y quiero aprovechar para cerrar, porque este es un programa federal, que hay lugares donde el acúmulo del agua tiene que ver con las necesidades humanas y ese es el otro modelo de criadero de Aedes. Cuando vos no tenés agua potable, cuando vos no tenés agua de red, vos necesitas acumular agua para tus actividades humanas o para darle agua a los animales. Lo que hace falta es que esa agua que se empieza a guardar porque es necesaria, tenga siempre una tapa que impida que un adulto de Aedes aegypti deje huevos dentro del recipiente. Estimados, estimadas, si tiene usted delante suyo una videocasetera, en este momento enciéndala, apriete. Federovisky, déjese de pavada, Hoy estamos Federovisky. juntos. Escúcheme, Hoy vamos a hacer el estamos trabajo. juntos. Para la Vamos a posteridad. trabajar, Federovisky, dale. Somos A nosotros. descacharrar. Vamos a descacharrar, señores y señores. Esto que Esto es lo que van a ver ustedes es una tienen que demostración hacer. práctica de lo que supuestamente Platito hay de que hacer mascota, bien el hecho. agua cada 2 días la tiramos. Al balde, Se al balde. limpia, Hay se que limpia tener en todo cuenta, el agua. Hay que tener en cuenta que los pequeños recipientes son los importantes y no los grandes, como las piletas, aunque es recomendable en invierno vaciar. Se dejan boca abajo. ¿Qué hay los que hacer, recipientes. Tommy? ¿Qué hay que hacer? A ver. ¿Sacamos el agua? Estás mirando, Dani, ¿no? Tenés que aprender. Muy bien, dale. Vení a descacharrar. Vení, dale, vení a descacharrar. No, vení, dale. Si puede Vení. cruzarse de vuelta por delante de Vení. la cámara, crúcense Vení a todos. descacharrar. Ahí está. Mirá, Yo me tenés voy que tirar, si quieren, tenés que tirar acá en el balde, ¿entendés? Exacto, Dios. tirá. Ahí está, muy bien, Dios estás aprendiendo. ¿Se van los mosquitos? Exacto. Tommy, ¿qué hay que hacer después con el agua que está en el balde? El agua que está en el balde no la podemos tirar a la calle, señores, porque se puede acumular el agua en la calle y eso siguen creciendo las larvas. El agua del balde la tenés que tirar por el desagüe, por la rejilla esa de la calle, para que no se acumule agua. Gracias. Exacto. Gracias Una a cosa los más. dos integrantes Una cosa de más. la Hay que Fundación tener... Ambiente y Medio. ¿Qué? Sí. Hay que limpiar la zanja, Federovisky, y los desagües. Y, Esas del techo, porque se acumula mucha agua ahí. sí. Y los neumáticos. Tirar los Bueno, neumáticos. los neumáticos merece, fuera de broma, un capítulo aparte, porque permanentemente se dice que es uno de los lugares más óptimos para que se acumule allí el agua y por lo tanto las larvas, etcétera, etcétera, del mosquito, y resulta que no hay ninguna política de tratamiento de los neumáticos en desuso en la Argentina. Debiera haber una para que los municipios los recojan, los traten como corresponde y del neumático se puede producir un montón de subproductos. Última no cosa. se rían. No, basta. No, se termina. Hay que recordar algo muy importante también, ¿Qué? fuera de broma, que los recipientes que están en el jardín hay que dejarlos boca abajo para que no se le junte agua. Siempre boca abajo. O limpiar día por medio en caso de que se necesite mantener el agua.
Muy bien, señores, muchísimas gracias. Vamos a ver el alerta ecológico. Más del 80% de las aguas residuales en los países en vías de desarrollo se descarga sin tratamiento, contaminando ríos, lagos y zonas costeras. Esto, sin duda, está perjudicando minuto a minuto la salud de las personas. La solución está en las manos de los gobiernos que deben tomar y resolver este tema. Pensalo, solo nos queda medio ambiente. Seguimos en Ambiente y Medio. Estas barreras flotantes que ustedes ven acá son precisamente... Hay una ciudad con un estándar de vida importante y además con un estándar ambiental. El único río glaciario. Ya llevamos aproximadamente 2 horas de caminata. En primera persona, experiencias de la ecología real. Presentado por... Cada viaje es único. Confort. Espacio. Y seguridad. Probada en todo tipo de viajes. Nueva Toyota Innova. Alguien alguna vez dijo que los problemas ambientales como tales no existen, que son efectos secundarios, daños colaterales de relaciones económicas anómalas en general. Por eso muchos problemas ambientales devienen en una lucha entre David y Goliat. Y ya se sabe quién es el gigante y quién aplasta a quién. En la historia del derrame de petróleo de Magdalena, eso queda ostensiblemente claro. Un pueblo prácticamente inmerso en el olvido, en el ostracismo, por un desastre ambiental, por un derrame petrolero, que solo es posible por la avaricia de un gigante. El 15 de enero de 1999 era viernes. El río estaba como hoy, planchado. La visibilidad era óptima. Las condiciones inmejorables. Se venía un fin de semana extraordinario de verano en Magdalena. Pocos kilómetros hacia allá, no se veía por supuesto, venía navegando el Sí Paraná cargado de contenedores y partió al medio, a la Estrella Pampeana, que llevaba 30.000 metros cúbicos de petróleo. El choque se produjo pasada las 14:30 frente a la costa de la localidad bonaerense de Magdalena. La Estrella Pampeana tenía cargado no solamente los tanques inferiores, sino también los de los costados, cosa que el capitán del buque, Jesús Aguirre, dijo que no era recomendable. Era una estiba insegura, así lo definió ante la justicia. 5.000 metros cúbicos de crudo salieron raudamente y el sábado 16 empezó la sudestada y empezó a llegar el crudo. El viento, el río crecido, todo fue trayéndolo principalmente a este lugar, a esta playa. Esta fue la más afectada. ¿Es idea mía o lo que quedó del derrame de hidrocarburos del año 99 es fundamentalmente la sensación de injusticia en Magdalena? Sí, fundamentalmente injusticia, impotencia, a todos aquellos que en su momento hicimos un reclamo fundamentalmente porque el hecho no fue menor, para que el que nos está viendo entienda, fue el mayor derrame de hidrocarburo en agua dulce del mundo. Así es. Y uno ve cómo actuó el Estado en ese momento. El Estado municipal. Municipal, y ve cómo actuó el Estado provincial y el nacional, y lo compara con otros episodios de estas características, como puede haber sido el Exxon Valdez, y ve cómo a Magdalena lo dejaron solo en ese momento, desde los poderes determinantes y que tenían que haberse involucrado, ¿no? Para darle solución no solo a los vecinos nuestros, porque entendemos que el Río de la Plata es de toda la Argentina, no es solamente los magdalenenses. Así que la verdad que sí, injusticia y desazón también, ¿no? Shell en su momento ofreció un acuerdo extrajudicial para el municipio de Magdalena. El municipio
hizo una especie de mímica de plebiscito por el cual algunos pobladores lo aceptaron y ese acuerdo se firmó. ¿Cuánto cobró el municipio por eso? No, hasta ahora no se recibió un solo peso. ¿Pero Ese pasaron 10 años? Ahora en marzo, abril del 2019, hace 10 años, de la firma del acuerdo extrajudicial. Y 20 del derrame. Y en enero, el 15 de enero, se cumplen 20 años de ese derrame de O sea que en 2 décadas la ciudad de Magdalena no recibió Nada, un centavo. Perjuicio. La empresa siempre sostuvo la postura de que iba a haber una remediación natural a través del paso del tiempo. Bueno, o sea, si ocurrió fue porque ellos se retiraron del tema. Pasaron 20 años. Ellos hacían una argumentación como diciendo, como el cuerpo humano tiene la capacidad de cuando vos te lastimás de cicatrizar, que la naturaleza es lo mismo. Y no ofrecían otra cosa. Después se lo terminó dando la justicia. Exacto. Lamentablemente el Estado, a través del Poder Judicial, le terminó dando la razón a la empresa, porque hay 20 años de inacción. ¿Cuánto dinero era? La demanda original eran 80 millones de dólares. ¿Y Shell arregló por cuánto? Y Shell arregló por 10 millones. Que nunca pagó. Que nunca los pagó, por otro lado, ¿no? ¿Cómo se decreta la muerte de un pueblo? Aquí el derrame de petróleo de Shell en Magdalena decretó, por un lado, la muerte o el daño casi irreversible de un ecosistema. Claramente, un estudio de la Universidad de La Plata, hecho 8 años más tarde del accidente, lo que demostró es que hasta la napa freática, de la cual se extraía el agua para consumo hogareño en muchas de las casas de Magdalena, estaba contaminada con hidrocarburos. Ni hablar de la playa, ni hablar de la costa. Pero además acá se decretó la muerte civil y comercial de un pueblo. En este lugar donde nosotros estamos parados ahora, en el murallón de la playa de Magdalena, solía haber un fin de semana 4.000, 5.000 personas que hacían de este lugar el único que podían para acceder a un miniturismo cercano a la ciudad de Buenos Aires para las clases medias bajas. ¿Cómo era un fin de semana normal acá en esta ribera? Bueno, un fin de semana acá en la ribera se juntaban 4.000, 5.000 personas. ¿La gente se bañaba en el río? ¿Cómo era? Se bañaba en el río, se comía su asadito. Incluso vos tenías tu propio emprendimiento. Yo tenía el negocio, yo tenía roticería, almacén, daba de comer, daba cosas, viandas para llevar. ¿Y qué pasó hace 20 años, después del derrame? ¿Cómo cambió el panorama? Y amanecimos con todo negro, los juncos, todo negro. El río estaba creciendo en ese momento. ¿Y cómo cambió la actividad a partir de ahí? ¿En qué se transformó Magdalena? Y la actividad prácticamente fue nula. Fueron 4 o 5 años que fueron nulos. O sea, vos pasaste de estar, podríamos decir, trabajando bien con tu emprendimiento, exacto, esto era un paraíso, sí, a la nada. A la nada, a la nada. Una de las cosas que quedó como denuncia, pero al mismo tiempo como una especie de leyenda de lo que fue el momento posterior al derrame, cuando el petróleo llega a la costa de Magdalena, casi 48 horas después del accidente, es cómo se lo enfrentó. Y siempre se contó que la gente no estaba preparada, que se iba con lo que se podía, en hojotas, con baldes, etcétera, etcétera. La empresa lo que hizo fue subcontratar a una empresa, una terciarizada, que cuando se instala en la costa de Magdalena empieza a contratar gente del pueblo, le daban unos mamelucos blancos, me acuerdo, y secadores de piso. ¿Secadores de piso? Sí, y ponían unos nylon, tipo un film, arriba de la arena y del pasto. Para cargar con el... Y los chicos con el secador, como el hidrocarburo no ligaba con el agua. Claro, porque no era líquido, exacto, digo, es bueno explicarlo eso, no era petróleo crudo, no era nafta, sino que eran una especie de bolas de plástico. Y habían puesto, me acuerdo, unas boyas con una barrera de contención y a medida que iba llegando el hidrocarburo, vendiendo de las crecidas, lo iban arriando con el secador arriba de esos nylon. Y después lo cargaban en camiones y lo llevaban, calculo, que a destilería. El nivel de desaprensión de Shell respecto de Magdalena, histórico. Ver cómo venía el petróleo y no había manera de pararlo. Cuando vos decís venía el petróleo... Esas barreritas viste, anaranjadas que ve la gente en las fotos. Sí, claro, que son como, parecen flota. Claro, y vos tenías una foto aérea de lo que se venía y era
imposible pararlo. Y nosotros vamos ahora parados en un lugar donde fue muy castigado y que si avanzamos de donde estamos parados ahora hacia nuestra espalda, hacia el sur, es toda zona que prácticamente no ha tenido ninguna remediación. O sea, sí, se entiende por remediación el hecho de haber venido acá con los y ocuparse, secadores, claro, y sacar lo poco que se podía sacar. Y los secadores, imagínate vos que vos decís, ante semejante cuestión y cómo se trató en el mundo entero, vos veías acá los secadores y veías cómo estaban las palas levantando la arena con el petróleo y llevándosela, cuando todas los ONG y todo el manual que existía en el mundo para el tratamiento decía: no traten de erosionar el hombre lo que ya está impactado por la misma materia que se venía. ¿Y por qué se llevaban los panes de arena? Porque se recuperaba. O sea, encima era un negocio para Shell, llevarse Fue un negocio arena. redondo porque de esa manera también recuperaba de la arena el petróleo. Ver cómo un estado chiquito como un municipio quedó totalmente desamparado ante una empresa de la magnitud de lo que es Shell. Tanto la provincia como la nación dejaron solo a Magdalena. Hay circunstancias en las cuales es muy difícil olvidar que una gran empresa, una multinacional, está para otra cosa que hacer dinero. Y lo que ocurrió aquí en Magdalena con el derrame de petróleo del Estrella Pampeana, un buque que transportaba precisamente combustible para la empresa Shell, lo confirma redondamente. Entre otras cosas, para recordar, Shell, por ejemplo, se defendió diciendo que no había sido el mayor derrame de petróleo en agua dulce, porque según ellos, el lugar en donde empezó a caer el crudo era en el estuario del Río de la Plata y allí el agua es salobre. Shell, por ejemplo, ofreció a los damnificados que perdieron todo de su actividad económica con ese accidente ecológico, unos $2.000 de entonces como indemnización. Y los acorraló a tal punto que desistieron de hacerle juicio por esa módica suma. Shell compró literalmente al municipio de Magdalena por un valor de $10 millones. $10 millones por un derrame de petróleo que fue equivalente al que en Alaska le significó al gobierno norteamericano una indemnización de más de $5.000 millones, o al que en España, en el caso del Prestige en las costas gallegas, le implicó a los empresarios una indemnización de más de 1.500 millones de euros. Aquí Shell arregló todo y todavía no pagó con $10 millones. En la actualidad, 2 décadas después del derrame, no hay ninguna causa judicial que involucre a Shell con ese accidente. Logró zafar de absolutamente todo. ¿Por cuánto? Por $10 millones. Por migajas. Seguimos en Ambiente y Medio. Para que podamos comprar productos de calidad, a buen precio y sin intermediarios, los productores de la provincia están en el mercado en tu barrio. Busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar/mercado en tu barrio. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Estamos en el corazón de los valles calchaquíes, concretamente en la región salteña de Cachi. Aquí se emplaza el Parque Nacional Los Cardones, una geografía variada de los cerros andinos del norte que se muestra en colores, relieves y accidentes geográficos como uno de los lugares más lindos del norte de nuestro país. El Parque Nacional tiene una superficie de 64.117 hectáreas. El rango de altitud va de 2.400 metros a 5.200 metros de altura. Y bueno, eso permite que el Parque Nacional tenga una diversidad muy amplia de ambientes.
Por lo general, el visitante atraviesa el Parque Nacional desde el este hacia el oeste, porque viene desde la ciudad de Salta, atravesando el Valle del Lerma, con destino a Cachi, una de las localidades de los valles calchaquíes. Dentro de este gran territorio está la mayor concentración de cardones del sur de América, con más de 1 millón de ejemplares de esta particular especie autóctona de nuestro continente. Pero también en toda esta región se emplazan pequeños poblados y caseríos donde los habitantes del lugar viven solo de lo que genera el entorno natural sin modificar su ecosistema. Y este es un chal, este es lana de oveja y después viene a ser la lana de llama. Viene a ser lo mismo nomás, pero es un poco más trabajoso. Pero sí, nosotros hacemos esto, a veces hacemos en la cosecha, en la cebolla, el tomate. Aquí se cultiva sobre las laderas de los cerros el ají pimentón y su secado es 100% al sol sin ningún tipo de aditivos o conservantes. De esta zona sale el mejor pimentón que se consume en la Argentina, por lo que el volumen de la producción es importante. Esta otra familia vive de la producción de tejidos artesanales. Vende sus ponchos, acolchados o mantas a una parte de la Argentina y exporta a Europa. Sin embargo, no necesita modificar su entorno ni devastar el monte para obtener su lana a partir de sus propios animales de corral. Esta materia prima sale de la misma producción agroecológica entre los cerros. Se los teje a mano en telares de ramas caídas y los colores se logran a partir de pigmentos naturales. El naranja que usted le ve acá viene a ser de la zanahoria. Y este viene a ser la remolacha que nosotros apenas lo hacemos, el que le damos un primer toque nada más, para que no sea tan oscuro. El verde nosotros lo hacemos con la yerba mate, con una plantita que nosotros le llamamos acá la chilca. Nosotros vivimos de esto, de este trabajo. Mi abuelo me enseñó de los 10 años a comenzar así, de esa manera, y ellos ya ovillan, y mi otro hermano ya empiezan a hacer el urdiembre, y después de ahí ya le paso aquí en el telar, para poder trabajarlo, para poder terminarlo. Cientos de familias viven en esta región en los alrededores del Parque Nacional Los Cardones, sin afectar ni modificar el ecosistema reinante. Su forma de vida es admirada por los visitantes del mundo y son un ejemplo de cómo se puede trabajar, desarrollarse y vivir armoniosamente dentro de la tierra en su estado más puro. He visto con gran beneplácito que no te has sumado a la paparruchada que hicieron tus compañeros jóvenes en el bloque anterior. Me quedé con los sentadita, lo miré de afuera. Alguien tiene que poner un poco de seriedad. Dígame, señorita Ferrario. Bueno, Sergio, vos sabrás que hemos estado hablando bastante de una especie muy particular, que es el macato viano, en donde tuve la posibilidad de viajar junto a la empresa de Toyota y también aves argentinas que se juntaron para proteger este ave que realmente corre riesgo de desaparecer. Aclaremos que es un ave endémica, que solo se la encuentra en la provincia de Santa Cruz, ni siquiera en toda la Argentina, sino en una provincia de la Argentina. Por eso tiene un valor muy particular y hay que defenderla. Totalmente. Aparte de eso, bueno, te quiero contar algo muy curioso de esta especie, que es la reproducción. Empezando porque para anidar el ave necesita la vinagrilla, que es esas como que flota ahí en la laguna medio rojizo. Bueno, sí, es una especie de alga. Una especie de alga, exactamente. Bueno, y el ave pone 2 huevos. Ajá. Espera a que nazca uno, a ese se lo sube al lomo y se va y abandona el otro huevo. Ese es el huevo que toma la gente de Aves Argentinas y de Toyota y lo llevan a un centro de recría, lo ponen en una incubadora y esperan a el nacimiento y después, bueno, poder criar. Ahí estamos viendo uno de los macaes que nació precisamente de uno de esos huevos que la madre abandonó. Tuvimos la suerte de que cuando llegamos tenía un día ese pequeño macá. Y bueno, es un trabajo súper sacrificado, están todo el día cuidando el ave, pero es muy difícil que sobrevivan. Muchísimas gracias, Andrés. A vos, Recordemos Sergio. que el macá es un macá y no un pato. Es un macá. Y ahora agradecemos una vez más a la gente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires por una nueva especie nativa, Myrcine latevirens,
también llamada canelón, es un árbol que es tan autóctono, tan propio del Río de la Plata, que le ha dado su nombre a uno de los departamentos de la República Oriental del Uruguay, Canelones, porque allí se encuentran particularmente y de manera muy abundante estos árboles que tienen flores y que son, como les decía recién, árboles nativos. Ya lo saben, solo nos queda medio ambiente, por eso hacemos Ambiente y Medio.